Continuamos con Sentido Común. Vine muy enojado desde mi luna de miel, no porque la haya pasado mal, porque la pasé bárbara, divina. Vine muy enojado en la Argentina, con su clase dirigente, con lo que empecé a ver, con que ninguna de las dos fuerzas políticas mayoritarias pueden emitir un documento sin que el mismo aliado se ofenda. Pero lo que más me llamó la atención, nuevamente, es, yo vi los bolsos y una porción de la sociedad sigue negándome que hayan contado plata en la Rosadita y que los bolsos ya hayan existido. Con la misma pasión, vimos a un tipo tirar un tiro que no salió. Como es la banda de los copitos y en este país todo está puesto en duda, hasta el asesinato de Nisman, mucha gente dice, no fue cierto, es todo armado. Le tengo que pedir ayuda a mi amigo, a un especialista, a un sociólogo, uno de esos que saben que no inventan encuestas, que me explique por qué estamos así. Gracias por tu tiempo, por estar acá. Contámela. Bueno, primero te agradezco el cumplido. Sabemos que es absolutamente exagerado. No, sabemos que es bueno, absolutamente honesto. Mirá, vos sabés que la introducción que vos haces permite poner en escena un elemento que en general no recibe mucha indicación, pero es importante entender que a nivel masivo, o sea, la forma en que la sociedad de masa se vincula con la información nunca está basada en la precisión, ¿no? O sea, la gente no tiene un registro real y verdadero de todo lo que pasa de sus ídolos, ¿no? O sea, la gente necesita hacer como una especie de reducción de complejidad y crear ideas. Reducción de complejidad. Claro, digamos, por ejemplo, Cristina y Macri son personajes con mucha complejidad interna. Pero sin embargo, cuando se vinculan con la sociedad, con sus votantes, por ejemplo, o con quien cree que puede llegar a votarlo y por lo tanto dice, bueno, me gusta esto y no me gusta lo otro, hace una abstracción veloz y furiosa de un montón de elementos personales de esa persona. O sea, no puede tener un acceso total, bueno, ni siquiera a sus pensamientos, ¿no? Entonces, en general, toda vez que se quiera pensar en elementos... Con Menem pasaba lo mismo. ¿Cómo? Con Menem pasaba lo mismo. Con todo, con Napoleón pasaba lo mismo. Bueno, pero estamos hablando acá. Claro, pero lo interesante en Napoleón es que... no existía ni la tele, dale. Pero había noticias, era un personaje famoso. Claro. Y sin embargo, todas las veces que uno tiene que analizar elementos masivos, por ejemplo, algo que se transmite en una noticia, nunca la forma de relacionarse es con el detalle, sino con un elemento básico de impacto, ¿no? Y por lo tanto, como no hay una capacidad de acceder a la información total, la gente lo que hace es lo adapta a sus estructuras de pensamiento, que ya están definidas, ¿no? Entonces, si soy anti-K, voy a decir que estuvo armado, porque la forma que tengo de adaptar un episodio que es muy difícil de entender, y que tiene poco que ver con la cotidianidad, porque no andan matando gente en Argentina ni aparecen armas. No, sí, en Rosario sí andan matando gente en la Argentina, ¿sí? Claro, pero no sale por televisión, en directo, en un móvil, en el momento que ocurre, ¿no? Entonces, bueno, hay todo un esfuerzo digamos, de reubicación, y los casos que vos vas pasando son interesantes, porque son el caso de Nisman, nadie sabe, o por lo menos hay una investigación, y si alguien quiere tener certeza, no es porque leyó la causa, es porque lee cosas de las noticias, ¿no? Entonces, bueno, esto ocurre también en una Argentina extremadamente polarizada y un sistema político que vive a través del conflicto, ¿no? Porque es decir, todos trabajan para aniquilar al de enfrente, ¿no? Que no es la política, hay conflicto, ¿no? Yo vine de Londres, sí. No hay gobierno. Recién asume una primer ministra que todos la descalifican. Ya no hay rey, no hay reina. Asumió que al primer día que tuvo 2 días de trabajo pidió licencia, un día de licencia pidió, Carlos. Estuve en Roma, que la ultraderecha está compitiendo con la ultraderecha. Estuve en Grecia. Es decir, modelos que yo los puedo copiar y pegar acá, en el dramatismo que le ponen a su discusión, al escepticismo y a la desconfianza,
a la bronca. Vos tenés que ver los acalorados debates griegos. Ahora, afuera, si bien podían discutir, todo funcionaba como corresponde. Lo mínimo y lo esencial funcionaba. Nadie lo ponía en tela de juicio, ¿me entendés? ¿Por qué acá ponemos en tela de juicio las cuestiones obvias? Sí, hay un problema de separación entre la tensión política que es esperable en la democracia de Occidente, porque hay una batalla entre gobierno y oposición, así está organizado el sistema. Sí, sí. No nos olvidemos, es un sistema digamos, de y batalla. En poderes y contrapoderes. Sí, los trabajadores... sí, esa es la organización del Estado, pero quienes luchan por llegar al gobierno son los oficialistas son los opositores, o sea que está armado de esa manera. El problema agregado que tiene Argentina es que abajo de eso no hay una burocracia que funciona más allá de esa situación de conflicto esperable. A ver, espera, yo me pongo a pensar. El empleado clásico de un organismo público no sabe cómo actuar ante esa situación, no puede seguir actuando como si nada pasara. No, en realidad me refiero a que no hay equipos técnicos donde vos puedas entender un proceso de continuidad de gobierno a gobierno. Eso es lo que se llama como política pública, ¿no? En algunos de los países que vos estás nombrando, sobre todo en Inglaterra lo tengo un poco más claro, hay una continuidad de gestión, ¿no? Por ejemplo, hay un sistema público de salud que es independiente, en mayor o menor medida, tiene cambios, pero tiene una continuidad en el tiempo, lo mismo que los procesos educativos, a pesar de que hay muchas discusiones, ¿no? Entre el rol del Estado, la cantidad de plata que el Estado gasta, etcétera. Y Thatcher como proceso, por ejemplo, es icónico, que es más fácil de comentar públicamente. Pero en Argentina no hay equipos técnicos que trasciendan las gestiones, entonces en la tensión política electoral se despliega hacia abajo la misma lógica de la tensión política electoral entre gestión y gestión, así que los equipos técnicos, por ejemplo, que trabajaron en el sistema de salud en el gobierno de Macri, reciben la misma calificación de los que están hoy de lo que recibiría Macri versus Cristina. Bueno, que son neoliberales, que no les importa ahora la salud tenemos pública. ministerio. Claro, por ejemplo, ¿no? Es decir, inclusive en los temas técnicos encontramos la forma específica que el conflicto político tiene en Argentina, que es la forma de la moralización. ¿Qué quiere decir esto? Es que quienes se enfrentan, básicamente se enfrentan usando criterios de bueno o malo, El que pero no sobre antes resultados. Que yo era un inmoral por esto, porque era de la derecha, porque privilegiaba los laboratorios. El que estaba antes que yo es un inmoral por el vacunatorio VIP, por el esto, por esto, por esto. Porque el populismo embrutece a la gente, los neoliberales quieren embrutecer a la gente. Y cuando uno pone en escena ese tipo de debates, si presta atención se da cuenta rápidamente que no son debates basados en datos, sino en supuestos generales de lo que debería ser, como son supuestos teóricos. Por ejemplo, hay que bajar impuestos para que la economía funcione, pero no hay un estudio, no es que vienen con un análisis de impacto, ¿no? Por lo menos no se hace eso presente. ¿Qué quiere decir esto? Que las máximas públicas que despliega el sistema político para llevar adelante su conflicto son criterios de bueno o malo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno va para abajo, encuentra esos mismos criterios en equipos técnicos. Por ejemplo, los debates durante la pandemia. Si daba resultado o no daba resultado. Te recuerdo que los científicos debatían de cómo hacer los gráficos de la correlación. Porque los datos que ponían, dicen, estos ponen estos datos porque favorecen a tu modelo. Decime cómo hace un gobierno como el actual para explicar que echaron a un ministro por querer realizar desde hace 2 años un ajuste en algunas cuestiones de las cuentas públicas, por haber dicho que tenían que racionalizar los precios de los servicios públicos y querer marginar a sus 2 secretarios de Energía, que su presidente de bloque haya renunciado por el acuerdo con el FMI en el Congreso, y ahora ese mismo gobierno y ese mismo sector de ese mismo gobierno le autorice todo a Sergio Massa. Que en lugar de tener que hacerlo en 2 años, lo tiene que hacer en 2 meses. ¿Cómo se explica? Bueno, eso demuestra que la política hay que analizarla en sus presentes, ¿no?
Y sus presentes en realidad están atravesados por la capacidad de tomar decisión ante cada presente nuevo. No, pero si lo que nos pasa a nosotros fue por culpa de Macri, por culpa de Menem y por culpa de la dictadura. Bueno, Macri también decía esto por culpa del kirchnerismo. Por ejemplo, Entonces cuando él pierde la PASO, lo tomamos por cuestiones presentes, tomamos decisiones por cuestiones pasadas y para, como vos decías antes, marcar diferencias con el anterior. No, yo me refiero... en esta situación. Que los presentes son lo que le dan forma a las necesidades. Y la forma de las decisiones no las vamos a encontrar en la ideología que se dice, sino en lo que cada presente necesita. Por ejemplo, Macri le puso impuesto a las exportaciones y ahora hace campaña diciendo que hay que bajar los impuestos. Cristina dice que no hay que ajustar y el ministro de Economía del gobierno de Ecuador ajusta. ¿Qué quiere decir eso? Que las reales decisiones del sistema político están basados en lo que pueden hacer en cada momento. Ahora, lo que no hay duda es que yo creo que el punto no tiene que ver con si echan o no al ministro de Economía. Lo que entró en cuestión, acá central, es el liderazgo de Alberto Fernández y su incapacidad de tomar decisiones, ¿no? Es decir, es un proceso de desgaste, la cual él... No lo podemos sacar, tenemos que hacer algo para... Claro, en realidad no es Guzmán el tema, aunque probablemente Guzmán haya tenido sus cuestiones, pero bueno, me excede el análisis técnico de su gestión, pero creo que el secreto está ahí, la evidencia, ¿no? Cristina, ¿qué es lo que le molestaba a Alberto? Que no decidía, ¿no? Entonces ahora, con un problema agregado para la oposición, hay una persona que decide a una velocidad muchísimo más marcada que, no sé, los 2 años y meses anteriores. Casi todos los días hay un anuncio. Viaja a Estados Unidos y trae resultados, ¿no? Y creo que lo que es interesante es que el proceso de Massa poco se explica por cuestiones ideológicas, sino por cuestiones pragmáticas. Es decir, está haciendo, no sé, necesita dólares. Y bueno, va y consigue dólares como sea, ¿no? O sea, no hay un elemento ideológico previo antes de que él decida algo, ¿no? Pues, bueno, Macri a los 2 días de gobierno creo que va y le dice, yo le bajo las retenciones a la soja. A los 2 años y pico se lo volvió a subir, ¿no? Es decir, la diferencia entre los procesos de decisión del macrismo y del kirchnerismo es que hoy tenemos una gestión que además, si vos le prestás atención, no interviene en... O sea, Massa no aparece discutiendo con nadie. O sea, yo no tengo registro de que discuta. Es el caballo de los 90. No habla. O sea, no es que aparece... Y además hace una cosa que es muy interesante, que es... si uno lo presta... No sé, el otro día creo que Kicillof inauguró una escuela o hubo un acto sobre temas de educación. Y siempre pasa el mensaje, porque a nosotros nos interesa la escuela pública, no que te caes en la escuela pública como lo que van a tener. O sea, es decir, cualquier elemento que sea incluido en un proceso de gestión, para parte importante del kirchnerismo necesita ser moralizado. Necesita ser descrito como que lo que nosotros hacemos bueno contra nuestros enemigos que son malos. Y Massa en este esquema no ingresa. O sea, él toma decisiones porque toma decisiones que dice, bueno, ahora yo fui al FMI y le puse un límite al FMI, porque acá no puede... No, va y arregla con el FMI. Y eso trae conflictos, sobre todo para Cambiemos. Porque Cambiemos deja de tener la brújula en un enemigo concreto y pasa a tener una persona que quiebra la monotonía moralizadora del conflicto. Porque lo que hace es, deja de usar criterios buenos y malos y simplemente trae dólares. No es que trae dólares diciendo que él es bueno. No, y además, aliándote con lo que nosotros decimos que hay que aliarte, ni con Rusia ni con Venezuela. Hace todo lo que la oposición quisiera estar haciendo en este momento. Y la oposición entra en un problema porque no sabe qué decir. Es muy interesante el proceso. Y eso tiene que ver con procesos sociales que no tienen que ver con la voluntad de los protagonistas, sino con las condiciones que te impone justamente una gestión que por primera vez en 15 años está presentando una situación diferente. Porque vos mirá, ni Cambiemos dice algo, ni Cristina dice nada. Nadie sabe qué decir. Luis, gracias por tu tiempo. No, por favor. Y gracias por tu claridad. Bueno, espero haber sido claro después. No, obvio que sí. Nos vamos, nos reencontramos la semana que viene con Más Sentido Común. Ustedes han sido muy amables, muchas gracias. Gracias a las autoridades del canal, nos excedimos un poquito, pero bueno. Primer programa, después de 45 días, ¿sabes? Estaba con abstinencia. Nos reencontramos la semana que viene. Muy bien.